peloteras, hola peloteros, temporada 2021-22 de los cedidos del Mirandés, que se me lengua la traba, pero os creíais que ya por ser lunes no iba a subir el vídeo de cada domingo, en realidad, claro, tiene toda la lógica del mundo, pero es que ayer nos dedicamos en cuerpo y alma a intentar que la selección española ganara. Estuvimos dando el directo del fútbol femenino y dijimos, bueno, pues el sábado ya hemos hablado del Zamora, que es cuando solemos hablar el lunes, así que hemos cambiado el orden de los factores, pero esto no altera el producto. El lunes teníamos que comentar los cedidos del Mirandés en la 21-22 porque lo habíamos dejado en todo lo alto. Yo creo que la camada de la 2021 es casi insuperable. Juntas el entrenador de la 19-20, que es Iraola, y Nico Jackson de la 2021 más un tal Dani Vivian y creo que es muy complicado de subir el nivel. Pero en la 2021-22 hay cositas y hay una gran novedad, porque teníamos en la 2021 un campeón de Europa con la selección y un campeón del mundo con su club, que además se había acabado de proclamar con el Chelsea, Nico Jackson. En la 21-22 tenemos lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Aparte del campeonato de Europa y el campeonato del mundo. Pues los más avispados ya lo sabréis, los de Miranda desde luego. Pero es que encima ese hombre fue el héroe total del partido decisivo del torneo, que no es ni europeo ni mundial, sino todavía algo más universal. Bueno, vamos a darnos un poco de prisa. La 21-22 fue convulsa porque es la única temporada de los últimos tiempos en la que el Mirandés ha tenido que cambiar de entrenador. Empezó Manolo Escobar, yo publiqué tweets en su momento diciendo que del carro de Manolo nos lo moverán, nos lo robaron anoche cuando dormía y que era todo maravilloso, pero no acabó de cuajar. Venía de hacerlo muy bien en el Salamanca CFUDS, de donde luego también vendría un jugador a Miranda, ahora lo vamos a comentar enseguida. Pero en el Mirandés pues no sucedió todo lo que estaba pactado desde el principio de temporada. Los resultados mandan y en la jornada 27 sale este entrenador extremeño que ahora acaba de dirigir al Lugo durante la mayor parte de la temporada y entra Joseba Echeverría. Así que de nuevo se agarró a la Academia de Entrenadores Vascos el Mirandés para salvar los muebles en esas 15 últimas jornadas, que la verdad es que sí que fueron mucho mejores, por lo menos en cuanto a conseguir una muy buena racha que los dejó tranquilos y sin sufrir. Y eso que la temporada había empezado, ya digo, muy bien, prometedora, con muchas cesiones, sí, pero también con muy buenos futbolistas, como siempre, los que se traía Chema Aragón. De hecho, si no hago mal los cálculos, que creo que no, es el único entrenador, o la única vez que cambia de entrenador, Chema Aragón, en la 21-22. Y el único míster que sale con Chema Aragón es Manolo Escobar, que también es la única vez que ha vivido fútbol profesional en segunda división. Así que temporada particular, ya empezando por ahí. 14º, 32 equipos mejores de Copa, uno de ellos era el Mirandés, es decir, llegó hasta una ronda más que los años anteriores, o que el año anterior, mejor dicho. Pero vamos ya con los cedidos. Los cedidos que fueron un total de 14, porque algunos son en la segunda parte de la temporada, pero es que hay futbolistas de lo más variopinto. Sergio Carreira, del Celta, 38 partidos y un gol. 26 encuentros en primera con el equipo celtiña, aunque su único gol en la élite, es curioso, lo había marcado antes del Mirandés. Esta última temporada ha jugado a las órdenes de Claudio Giraldez, la mayoría de esos encuentros, y antes lo había hecho en su debut con Óscar García Junyent. Le marcó al Levante ese gol, pero era el Levante antes de que llegara Lisi. O Lishi. Sí, Lishi, que creo que es como se pronuncia de verdad o algo parecido a esto. Jorge Sáenz, también defensa. Sergio Carreira es carrilero, derecho o izquierdo. Infravalorado, en mi opinión. Jorge Sáenz, quizás todo lo contrario, un punto sobrevalorado, porque lo fichó el Valencia de la cantera del Tenerife
como una jovencísima promesa. Había jugado antes de Andúa, ya cedido 7 partidos con el Celta y otros 6 con el Marítimo en la primera Lusitana, allí en la isla de Madeira, que es de donde Pinocho y de donde Cristiano. 15 partidos con el Mirandés de Jorge Sáenz. El Lega lo compra en 2023 después de estar una campaña cedido y con el Lega hace un yo-yo porque sube y baja. Viene de jugar ahora 23 partidos más en primera. Fue internacional sub-19 y sub-21 y es que, como comento, el Valencia tenía muchas esperanzas depositadas en él que no se han acabado por concretar. Anderson Arroyo, nada más y nada menos que del Liverpool Football Club. Si no me columpio mucho, que creo que no, único cedido que ha tenido del Liverpool el Club Deportivo Mirandés. Ya veis que sondeaba el mercado internacional. Este colombiano disputó 39 partidos y fue uno de los descubrimientos del año. Eso sí, eterno jugador a préstamo. Primero había estado en el Real Mallorca B, en el Gent belga, en el Vlada Boleslav de República Checa. Y este es lo que os digo de viejo conocido de Manolo Escobar, Lolo Escobar, porque había estado en el Salamanca CFUDS en la 2021 con él, que estaba en el grupo del Zamora. Lo hizo, peor que el Zamora, el Salamanca CFUDS, porque estaba luchando por la salvación, pero le causa buena sensación al entrenador y se lleva al colombiano cedido al Club Deportivo Mirandés. Después seguiría yendo de préstamo en préstamo hasta pasar por el Alavés, con el que participa, aunque no mucho, en un ascenso, con el Andorra, en el que participa, aunque no mucho, en un descenso, y en el Burgos. Es decir, carrera muy peculiar. Estar en el Mirandés y en el Burgos no es habitual. Se rumoreaba el otro día con lo de Caro. No es habitual, desde luego. Y ya por fin lo ha comprado el Burgos a Anderson Arroyo. No ha llegado a jugar en primera, pero sí ha sido internacional en las inferiores cafeteras. Vamos con otro jugador que tiene historias cruzadas. En este caso no es Mirandés Burgos, pero enseguida entenderéis por dónde voy cuando nombre a Haisen Hassan. Del Villarreal es de donde llegó cedido al Mirandés, con el que disputó 35 partidos y anotó 3 goles. 2 encuentros había jugado con el Villarreal testimoniales en primera división. Después ficha por el Real Sporting y es verdugo del Mirandés, por desgracia, con el Real Oviedo en este último partido de playoff de ascenso. Es verdad que él no marca, pero él juega, tanto en la ida como en la vuelta. Haysem Hassan, que es internacional en las inferiores de Francia y quedó tercero en el Mundial Sub-17. Extremo, bastante alocado, con cuota de gol y que yo creo que prometía más. De hecho, fíjate si promete que llega a debutar con el Villarreal bastante temprano en su carrera, que debutar con el submarino amarillo está muy caro normalmente y sobre todo asentarse, que es lo que ya no consiguió Hassan. Íñigo Vicente, este ya es cromo repetido. Cesión que, igual que destacamos antes, Anderson Arroyo, único futbolista que ha llegado cedido procedente del Liverpool, Íñigo Vicente, otra vez, si no estoy fallando, es el único que ha repetido cesión en el Mirandés, en temporadas diferentes. Había estado en la primera que mentamos el otro día, en la 19-20, y por tanto, sí, creo que es en la 19-20, pero bueno, había estado unos años antes. Y lo entrenaron, sí, tal cual. Andón Iraola, por eso sé que es la 19-20, y Joseba Echeverría, como dato curioso, es decir, 2 entrenadores vascos tuvieron a sus órdenes al jugador de la cantera de Lezama, que jugó 36 partidos, marcó 6 goles en la segunda etapa como cedido, mejorando los 32 encuentros y 3 tantos de la primera vez. Entre medias había jugado sus hasta ahora únicos 3 partidos en primera. Ahora ya sabéis, está en el Racing. En el Racing jugó contra el Mirandés, ya os lo dije el otro día. Jugó contra el Mirandés la semifinal del playoff, que la ganó el Mirandés. Bueno, vamos con uno de esos que solo recordarán en Miranda. A mí me ha hecho gracia recordarlo, que no lo tenía presente, vamos, ni en la última de mis oraciones. Hablamos de Chimbembe. Chimbembe, delantero francés o franco-congoleño, que llega cedido por el Metz y se llama
Bueno, en corto, Warren Chimbembe, pero en largo, que sabemos que el juego en largo siempre gusta por las tierras de Anduba, Warren Christopher Paul Roger Chimbembe, o Paul Roger Chimbembe. Había jugado 24 partidos en primera con el Mets antes de llegar a Anduba, donde está apenas 6 encuentros, y ahora mismo puede llegar a jugar Conference League porque acaba de fichar por el Vardar Skopje de Macedonia, que está disputando las previas. Ahí lo lleváis. Roger Brugué llega cedido del Levante. Esta es una de las estrellas de esa temporada, porque juega 40 partidos y marca 8 goles. Eso sí, lleva el dorsal número 14, si no me confundo. Acaba de ascender ahora mismo con el Levante. Vamos, ahora mismo no, pero anteayer, como quien dice, esta temporada 24-25. Otro de esos al estilo Pablo Martínez, que primero está en el Mirandés y asciende con el Levante. Y también como Uriol Rey, aunque no entra en esta categoría, porque Uriol Rey estuvo comprado por el Mirandés, increíblemente. Fue propiedad de los jabatos. En el caso de los que estoy comentando, no, estuvieron cedidos y así fue con Roger Brugué, que ya lleva casi 100 partidos con el equipo granota, algunos a las órdenes del Lisi. Bueno, la verdad es que no, porque a las órdenes del Lisi esa temporada 21-22 es justo cuando está Lisi en el Levante y cuando está el Mirandés jugando en segunda división. Por eso, no ha disputado ningún partido en primera el bueno de Roger Brugué hasta ahora. Ricardo Cappellini, otro de esos que cuesta recordar desde fuera de Miranda. Es que aquella temporada fue mucho de ensayo y error. Y sí, hubo ensayos que salieron magníficamente bien, pero hubo muchos errores o muchos jugadores que no acabaron de explotar. Cappellini fue uno de ellos. Llegó de la Juve, de la señora vieja, jugó 21 choques, lo fichó el Benevento, una vez salió del Mirandés, el Benevento de la Serie B, de la segunda división italiana, y ahora está en la peli de miedo, en la Serie C, porque bajó, y que no se me olvide decir el dato más gracioso de este canal, de este vídeo, junto a lo de Warren Chimbembe, que es que el Benevento juega sus partidos como local en el estadio Ciro Vigorito. Y es muy importante el estadio Ciro Vigorito porque sin vigor no hay fuerza y sin fuerza pues no hay cedidos del Mirandés. Estadio Ciro Vigorito para Cappellini, el ex de la Juve, que estuvo también en el Mirandés. Otros cedidos que pasaron de puntillas. Martín Calderón, del Cádiz. 6 partidos en la segunda vuelta. Centrocampista. Cappellini era defensa, este es medio centro, que luego se marchó cedido al Celta B, más tarde al Sanluqueño, y que, agarraos fuerte, está jugando la Conference League con el Inter de Escaldes de Andorra, Martín Calderón, que fue internacional con las sub de España. No ganó grandes títulos con ellas, pero lo fue. Y es un futbolista que el otro día hacía su debut en competición europea en cancha del Olimpia Ljubljana, donde el Inter de Escaldes se ponía ganando 0-2 y acababa siendo remontado 4-2. Vamos a ver la vuelta, pero Martín Calderón, parte importante del equipo de Andorra, que seguramente muchos, incluso en Miranda, le tendríais perdida la pista. Pues aquí hemos venido para recordarla y para recuperarla. A Alejandro Marqués, cedido por la Juventus. Buen jugador aquella temporada, uno de esos que apuntaba más. 29 partidos y 7 goles. Había sido campeón de Europa con España sub-19, pero es internacional absoluto por Venezuela. Jugó en la cantera de Español y Barça. Fijaos qué canteras. Español, Barça, Juve. Y ahora lleva 90 partidos y 26 goles con el Estoril, que es primera portuguesa, que lo compró en 2023, que está bien, pero que podría estar mejor. Jonander Garrido, una cesión, pero absolutamente extraña en el Mirandés. De lo más bizarro, que ya sé que no significa lo que significa en inglés, pero de lo más bizarro de las cesiones de Andúba, porque llega procedente del Cádiz con 32 años, que normalmente llegan con 20, con 21, con 19. Fue un temporero que tuvo que infundir veteranía a marchas forzadas al vestuario jabato, porque los rojillos lo estaban pasando mal. Es esa segunda vuelta en la que acaba cayendo Lolo Escobar y acaba llegando Joseba Echeverría, y el
El caso es que Jonander Garrido juega 13 partidos, mete un gol y se retiró sin volver a jugar más. El último equipo con el que se vistió de corto fue el Club Deportivo Mirandés, porque luego hace por volver al Cádiz, pero en el Cádiz este veterano y guerrillero mediocentro ya no puede volver a jugar, azotado por las lesiones. Había disputado la temporada anterior al Mirandés 23 partidos en primera, aunque repartidos en apenas 800 minutos, porque solo 7 de esos envites habían sido como titular. Más cedidos, otro, al estilo de lo que os comenté sobre Alejandro Marqués, que debería haber dado más, y Manuel García de Albéniz, que tiene segundo apellido de músico ilustre, que llegó de Lezama, el lateral izquierdo, disputó 34 partidos y marcó 2 goles. Luego estuvo cedido también en el Eibar, se estuvo curtiendo a juego lento y parecía que llegaba para asentarse en el primer equipo del Athletic, con un Yuri ya veterano, con carencias para suplir a Yuri, porque a veces ha jugado Leque allí, que ya es un veterano de esos muy competitivos, pero que tampoco va sobrado de nada. Y resulta que no consigue asentarse y Manuel García de Albéniz en el Athletic solo disputa 9 partidos con los vascos en la temporada 23-24 en primera división. Se marcha por la puerta de atrás, no se asienta con Ernesto Valverde, que es verdad que está el nivel muy alto en el Athletic, pero yo creo que era una muy buena oportunidad para que si Manuel García de Albéniz no se hubiera estancado, estuviera ahora mismo compitiendo por el lateral izquierdo titular del Athletic. Sinceramente lo pienso. Pues no, no ha sido así. Se marchó al Sparta de Praga, solo jugó un partido, ha sido castigado por las lesiones y acaba de volver a España, bueno, a España, a la Liga, a la Andorra. Va a jugar en segunda división esta temporada con el Andorra. Se va a enfrentar, por tanto, al equipo Jabato, si es que las lesiones se lo permiten, que ojalá que sí. Y ahora, cuidado porque como voy por orden de dorsales, empecé con el número 2 y estoy ya por el número 22. Y estos últimos 2 fuman en pipa, son los que de verdad suben el nivel. Tenemos aquí 2 tipos de cesiones. Las que salen muy bien, como son Alejandro Marqués y Manuel García de Albéniz, aunque luego ellos no rindan tan bien cuando llegan a primera división, y las que salen raras o que son extrañas, extemporáneas, como la de John Garrido, de futbolistas de clubes que no suelen ser habituales prestamistas. Pues en el caso de los 2 que quedan, Rodrigo Riquelme, Atlético de Madrid, es de donde llega, 36 partidos y 7 goles, 85 partidos y 9 goles con Atleti y Girona en primera división. Antes de Miranda había pasado por el Bournemouth. Ha sido MVP de Champions. Esto no sé si los anteriores lo tienen, los que el otro día dije campeón. No, no lo tienen. Dije campeón de Europa, Vivian. Sí, pero no ha sido MVP con la selección de ningún partido y de Champions tampoco porque no lo ha jugado hasta este año. Nico Jackson, lo mismo, no ha jugado Champions hasta ahora que la dispute, si es que ficha por algún equipo desde el Chelsea que juegue Copa de Europa. En el caso de Rodrigo Riquelme, MVP de un encuentro de Liga de Campeones en Rotterdam contra el Feyenoord, 1-3, que ganó el Atleti y que salió él llorando incluso porque no se creía que le hubieran dado el trofeo y porque tiene un gran arraigo a los colores rojiblancos. Acaba de fichar por el Betis, es puro ADN rojiblanco, es internacional absoluto, es subcampeón de Europa sub-21 y desde luego un futbolista exquisito en el toque, en el trato de pelota y que si tuviera un poquito más de carácter o de, no sé cómo definirlo, de quizás un poco más de gol, un poco más de presencia ofensiva en los últimos metros, es un jugador que debería estar llamado a jugar en equipos pues como el Betis, pero de ahí para arriba y en el Betis de titular. Y así no sé si lo va a ser. No lo sé si con estas condiciones, pero calidad tiene de sobra. Y desde luego fue uno de los buques insignias de aquel Club Deportivo Mirandés. Y sobre todo, lo fue porque sí, Riquelme disputó 36 partidos, marcó 7 goles, pero sobre todo lo fue Sergio Camello, el jorobado del gol, procedente del Atleti, 36 partidos, 15 dianas, 15 goles en segunda división como 15 soles. Esto es muy complicado, marcar tantos goles en segunda división. Sí que hay gente como Raúl García de Haro que ha marcado más, ya iremos con él. Sí que hay
futbolistas muy buenos que consiguen, como este año Luis Javier Suárez o el propio Panichelli, que vamos a contar, Panichirlos, que consiguen meter más de 15, pero marcar 15 está muy, pero que muy bien, requete bien. Y en primera división lleva casi 100 partidos Sergio Camello, eso sí, 97 duelos y tan solo ha marcado 12 más 1 goles, o sea, 13. Mal número si no crece. También castigado por las lesiones, ninguna especialmente grave, pero muchas molestias, bastante a menudo. Y sí que ha sido subcampeón de Europa sub-21 en 2023, como su compañero de equipo, Rodrigo Riquelme, pero ante todo, he aquí lo que os contaba, el otro día un campeón de Europa, un campeón del mundo, hoy un campeón olímpico, hoy un campeón olímpico, porque Sergio Camello estuvo convocado con el equipo de Santidenia, de hecho era uno de los que estaba por salir de esa lista, estaba ahí de reservista cuando no se podía llevar a 22 y solo a 18, sabéis que el fútbol en los Juegos Olímpicos es un tanto especial. El caso es que acaba jugando en la final, cuando el titular habitual no era él, era, si no me equivoco, Abel Ruiz, y sale Sergio Camello en la final ante Francia, contra Francia, y se manda 2 goles que desde luego los aprendió a marcar en Andúba, porque este sempiterno canterano del Atlético sí es verdad que debutó con el primer equipo marcándole un gol al Levante, fuera de casa, en el Ciutat de Valencia. Parece que las historias de Levante y Mirandés están más entrecruzadas de lo que se pueda pensar, pero es que el doblete que le casca a Francia en Francia es uno de los partidos más importantes de la historia de la selección española. Tenemos 2 oros olímpicos. Habíamos conseguido uno en el 92 y otro en 2024, 32 años después. Y llega gracias a un doblete de Sergio Camello, que apenas 2 temporadas antes la había roto con el Mirandés, marcando, marcando y marcando. La niña bonita, 15 goles en 36 partidos, ni que decir tiene que fue el pichichi de esa temporada jabata. Imagino, rojillos y rojillas, jabatos y jabatas, que será inolvidable el paso de Camello por el Mirandés. Vaya, vaya, vaya delanteros, un año Nico Jackson, otro año Sergio Camello, otro año Raúl García de Haro, que ya llegará. Otro año Panichelli, que ya llegará. No sé cuál ha sido vuestro favorito. Cierro con esta pregunta, porque creo que esa temporada, la que acabo de comentar, más allá de otros futbolistas que lo hicieran bien, el que destacó sobremanera fue Sergio Camello. Entonces os pregunto, ¿cuál es vuestro top 4 de delanteros de la historia reciente del Mirandés que llegaron como cedidos? Jackson, Camello, Raúl García de Haro, Joaquín Panichelli. Ordenádmelo del 1 al 4, de mejor a peor. Os voy a mencionar en Twitter a todos los que me habéis ayudado a difundirlo en semanas anteriores. Y bueno, entre esta y la semana que viene exponemos argumentos de algunos de los delanteros. También iremos con Panichelli, pero de momento, bueno, si no queréis el top 4, podéis decirme quién os gustó más, si Nico Jackson o Sergio Camello. No lo sé. No lo sé, lo que vosotros queráis decirme está bien dicho porque es muy difícil ordenarlos. Depende si ordenas por carrera o por rendimiento en Andúba, pero desde luego otro año en el que, pese a las turbulencias, pese al cambio de entrenador, pese a los cedidos extraños, pese a alguno que no rindió como se esperaba, el Mirandés se mantuvo por tercer curso consecutivo en esa segunda etapa que todavía persiste en la división de plata del fútbol español. Y eso, cada vez que lo consigue el equipo mirandesista, es un verdadero logro. Así que, decidme, amigas y amigos, jabatos, jabatas, rojillas, rojillos, opinad, difundid, dadle like, comentad. Seguimos de Miranda al cielo con los cedidos de Andúba. Hasta la vista.